Anatomía normal de la vesícula biliar. Esta se encuentra justo debajo del hígado. Se encuentra rodeada del peritoneo visceral y está en contacto con el píloro, duodeno, cabeza de páncreas y flexura hepática del colon. Varía en tamaño, se divide en fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello con o sin bolsa de Hartmann. El fondo llega al borde libre del hígado o lo puede rebasar incluso. Función de la vesícula biliar. La vesícula tiene como función primordial almacenar y concentrar la bilis secretada por el hígado y que alcanza la vesícula a través de los conductos hepático y cístico. Ahí permanecerá hasta ser requerida por el proceso de la digestión. Histología normal de la vesícula biliar. La vesícula se compone de tres capas de tejidos: la mucosa, la muscular y la adventicia. La mucosa consta de un epitelio superficial y lámina propia, y se proyecta hacia la luz en forma de pliegues, que son más prominentes cuando la vesícula está contraída. Dentro de la histología también posee un epitelio cilíndrico simple, una lámina propia de tejido conectivo laxo, provista de capilares y vénulas pequeñas, carece de vasos linfáticos. La capa muscular externa está constituida por un estrato de músculo liso relativamente grueso. Los haces de músculo liso de la capa muscular externa están orientados al azar. En la vesícula biliar no existe muscular de mucosa ni submucosa, y en su capa adventicia está constituida por vasos sanguíneos, tejido adiposo y una porción que no está adherida al hígado, tiene una serosa típica en lugar de adventicia. A continuación, el protocolo. Denominamos proceso histológico a una serie de métodos y técnicas utilizadas para poder estudiar las características morfológicas y moleculares de los tejidos. Hay diversos caminos para estudiar los tejidos, es decir, series de técnicas que se utilizarán dependiendo de qué características deseemos observar. A continuación, los métodos y técnicas comúnmente empleados durante el procesamiento de los tejidos para su observación con los microscopios ópticos o electrónicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen muchas variantes a estos caminos y su elección dependerán del resultado final que queremos obtener. La obtención de tejido por la porción de tejido vegetal o biopsia animal. Luego se pasa al proceso de fijación por inmersión. Pasamos al proceso de inclusión de resina y luego al proceso de corte con el ultramicrotomo. Se pasa al proceso de tinción, luego de contraste y por último a la observación por el microscopio electrónico. Seguidamente, por la parte con órgano o animal completo, se pasa al proceso de congelación. Perfusión en la parte de fijación, por inclusión con parafina de celoidina y luego se pasa al proceso de corte por micrótomo. En la parte de perfusión se pasa por el vibratomo y en parte de congelación se pasa por el criostato micrótomo de congelación. Luego al proceso de tinción y por último a la observación por microscopio óptico. El proceso histológico comienza con la obtención de tejido objeto de estudio. En el caso de los tejidos vegetales, directamente se toman muestras de los distintos órganos que componen el cuerpo de la planta, mientras que para los tejidos de animales podemos optar por dos opciones: coger una porción de tejido u órgano y procesarla, o procesar primero el animal completo y luego extraer la muestra que nos interese. En cualquier caso, las muestras son habitualmente fijadas con unas soluciones líquidas denominadas fijadores, las cuales se usan para mantener las estructuras celulares y moleculares inalterables durante el procesamiento posterior y con una organización de los más parecida posible y como se encontraban en la muestra viva. También podemos fijar las moléculas de los tejidos por congelación rápida. Fijar un tejido es como hacer una fotografía de dicho tejido. Su estructura se mantendrá hasta su observación. La fijación por congelación se emplea cuando la fijación química o los procesos histológicos posteriores alteran las características de la muestra que queremos estudiar. Por ejemplo, una molécula sensible a dicho tratamiento, normalmente tras la fijación se procede a incluir el tejido para posteriormente obtener secciones. Cuanto más delgadas queramos que sea nuestra sección, más tenemos que endurecer nuestra muestra.
Esto se consigue embebiendo el tejido con sustancias líquidas que posteriormente se polimerizarán en resinas o se volverán consistentes en ceras. También se puede conseguir el mismo efecto mediante congelación rápida. Cortes más gruesos de 40 milímetros se pueden cortar sin necesidad de inclusión usando el vibratomo o microtomo de congelación. Los medios de inclusión no son normalmente hidrosolubles, por lo que tendremos que sustituir el agua de los tejidos por los solventes orgánicos liposolubles y posteriormente sustituirlos por el medio de inclusión. Tras la inclusión o congelación se procede a cortar los tejidos, es decir, obtener secciones, y que existen diferentes aparatos de corte que permiten conseguir secciones de distinto grosor, ultrafinas del orden de milímetros, semifinas de 0,5 a 2 milímetros y finas entre unas 3 a 10 milímetros, gruesas mayores de 10 milímetros, que habitualmente las secciones se procesan para poder observarlas y estudiarlas, aunque ciertos tipos de microscopía, por ejemplo, en contraste de fase, permiten observar secciones de tejido sin procesar. Normalmente las secciones se tiñen con colorantes que son hidrosolubles, por lo que hay que eliminar el medio de inclusión para que los colorantes puedan unirse al tejido. Las secciones ultrafinas observadas con el microscopio electrónico o semifinas observadas con el microscopio óptico se pueden contrastar con metales pesados o con colorantes, respectivamente, sin necesidad de eliminar el medio de inclusión. Los tejidos procesados de observar con los microscopios, existen dos tipos básicos de microscopios, óptico y electrónico. Los primeros ofrecen una versatilidad en cuanto a modos de observar los tejidos: campo claro, fluorescencia, contraste de fase, polarización o contraste de interferencia diferencial, mientras que los segundos permiten un gran poder de resolución, pudiéndose observar características ultraestructurales como membranas celulares o incluso complejos moleculares. Como dijimos al comienzo, existen múltiples variaciones sobre este esquema general de procesamiento histológico. Por ejemplo, se pueden observar tejidos con el microscopio electrónico de barrio sin necesidad de incluir ni cortar, pero solo observaremos superficies. Seguidamente, el procedimiento. Número 1. Abrir todo el órgano longitudinalmente, tan pronto como sea posible, después de la excisión. De lo contrario, la mucosa sufriría rápidamente cambios autolíticos. Número 2. Si hay piedras, lávelas. Estime el número y el tamaño de las más grandes y corte una o varias de ellas con su escapelo. Número 3. Busque los ganglios linfáticos a lo largo del cuello de la vejiga. Y número 4. En los casos de carcinoma, el órgano también se puede estudiar extrayendo la bilis con una jeringa, llenando el lumen con formalina, fijándolo a 40 grados centígrados y cortando la muestra con tijeras y bisturí. Continuamos con el caso clínico, cáncer de la vesícula biliar, su anatomía. El cáncer de vesícula biliar es un cáncer poco común que se suele diagnosticar de forma tardía, porque no hay signos y síntomas tempranos. A veces se encuentra cuando la vesícula biliar se examina por cálculos o se extirpa. El cáncer de vesícula biliar es un tipo de cáncer que se origina en la vesícula biliar. La vesícula es un órgano pequeño con forma de pera, ubicado en la zona derecha del abdomen, justo debajo del hígado. La vesícula almacena la bilis, un líquido digestivo producido por el hígado. Por otra parte, el cáncer de la vesícula es poco frecuente. Cuando el cáncer de la vesícula se descubre en su etapa inicial, la probabilidad de cura es muy alta, pero el cáncer de vesícula se descubre en muchos casos, en su etapa avanzada, cuando el pronóstico es con frecuencia muy desalentador. También puede ser difícil de diagnosticar, porque a menudo no provoca signos y síntomas. Además, la naturaleza relativamente oculta de la vesícula facilita que el cáncer de la vesícula crezca sin ser detectado. Con ello, la patología de la vesícula biliar.
La vesícula biliar es más conocida por los potenciales problemas que puede ocasionar, ya que es el lugar de asiento de los cálculos de sales biliares, piedras pequeñas, que obstruyen la vía biliar y generan patologías inflamatorias que, en algunos casos, pueden eliminarse con medicamentos y en muchos otros deben tratarse quirúrgicamente. A la inflamación de la vesícula biliar se le llama colecistitis y a la presencia de cálculos en dichas vías colelitiasis, las vías biliares, además de obstruirse, pueden ser asientos de tumores. La hipersensibilidad de la vesícula cursa con un dolor muy característico que se localiza en el punto cístico de Murphy. Al hacer presión con los dedos sobre el lado derecho del abdomen, a unos 2 o 3 centímetros debajo del reborde de las costillas, y al mismo tiempo inspira profundamente, llega la persona al punto en que justo después de comenzar a tomar aire siente un dolor agudo. En el momento en que la vesícula inflamada roza con la presión causada por los dedos, obligándole a que cese la inspiración bruscamente, se conoce como signo de Murphy positivo. Si tal reacción ocurre durante la inspección, puede ser indicio de una colecistitis. El cáncer de vesícula biliar es difícil de detectar y diagnosticar temprano por las siguientes razones. No hay signos o síntomas en los primeros estudios del cáncer de vesícula biliar. Los síntomas del cáncer de vesícula biliar, cuando están presentes, se parecen a los síntomas de muchas otras enfermedades. La vesícula biliar está oculta detrás del hígado. El cáncer de vesícula biliar suele encontrar cuando extirpa la vesícula biliar por otras razones. Es poco frecuente que los pacientes con cálculos biliares presenten un cáncer de vesícula biliar. También tenemos signos y síntomas del cáncer de la vesícula biliar. Por lo general, el cáncer de la vesícula biliar no causa signos ni síntomas, sino hasta más tarde en el curso de la enfermedad. Cuando el tumor es grande o se ha propagado, pero a veces los síntomas pueden aparecer más temprano y conducir a un diagnóstico precoz. Si se encuentra el cáncer en una etapa más temprana, el tratamiento podría ser más eficaz. Algunos de los síntomas más comunes del cáncer de la vesícula biliar podrían ser dolor abdominal, que la mayoría de las personas con cáncer de vesícula biliar presentarían dolor. La mayoría de las veces este dolor se siente en la parte superior derecha del abdomen, quiere decir en el vientre. También está náuseas o vómitos, que algunas personas con cáncer a veces presentan vómitos como síntoma. Tenemos ictericia, que si el cáncer crece lo suficiente como para bloquear los conductos biliares, la bilis del hígado no puede drenar hacia los intestinos. Esto puede causar que un químico en la bilis que produce un color amarillento, que es la bilirrubina, se acumule en la sangre y se establezca en diferentes partes del cuerpo. A menudo se observa el color amarillo de la ictericia en la piel y parte blanca en los ojos. Protuberancia en el abdomen, que si el cáncer bloquea los conductos biliares, la vesícula biliar se puede hinchar. El cáncer de la vesícula biliar también se puede propagar a partes cercanas del hígado. En ocasiones, un médico puede palpar estas protuberancias en el lado derecho del vientre. También se pueden observar mediante estudios por imágenes, tal como una ecografía. Y existen otros síntomas. Y los síntomas menos comunes del cáncer de la vesícula biliar incluyen pérdida de apetito, pérdida de peso, inflamación abdominal, que sería en el vientre, fiebre, prurito, orina oscura, heces fecales pálidas o grasosas, teniendo en cuenta que el cáncer de vesícula biliar es poco común. Es más probable que estos síntomas se deban a otras causas y no a cáncer de vesícula. Por ejemplo, las personas con cálculos biliares presentan muchos de estos mismos síntomas. Asimismo, hay muchas causas para el dolor abdominal que son más comunes que el cáncer de vesícula. Además, la hepatitis, que es la inflamación del hígado causada por una infección viral, es una causa mucho más común de ictericia.
No obstante, si tiene cualquiera de estos problemas, es importante que consulte con su médico para que se pueda determinar la causa y recibir tratamiento de ser necesario. Finalmente, tenemos la diferencia entre la vesícula biliar sana y la vesícula biliar con cáncer. La mucosa de la vesícula biliar sana presenta un epitelio cilíndrico simple organizado en pliegues parecidos a los del estómago. La pared de la vesícula biliar carece de submucosa. En el medio de la capa muscular de la pared consiste en fibras musculares lisas. La contracción de estas fibras expulsa el contenido de la vesícula biliar hacia el conducto cístico. Por otro lado, destacamos que el cáncer de vesícula biliar es una enfermedad por la que se forman células malignas, serían células cancerosas. En los tejidos de la vesícula biliar, ser mujer aumenta el riesgo de presentar cáncer de vesícula biliar. Los signos y síntomas de cáncer de vesícula biliar son ictericia, fiebre y dolor. El cáncer se puede originar en cualquier parte del cuerpo. En el cáncer de vesícula biliar, las células en la vesícula biliar comienzan a crecer de manera descontrolada y sobrepasan en número a las células normales. Esto dificulta que el cuerpo funcione de la manera en que debería hacerlo. Las células cancerosas se pueden propagar a otras partes del cuerpo. Las células cancerosas en la vesícula biliar a veces pueden viajar al hígado y crecer allí. Cuando las células cancerosas se propagan, se habla de una metástasis. Para los médicos, las células cancerosas en el nuevo sitio son idénticas a la de la vesícula biliar. El cáncer siempre lleva el nombre del lugar donde se originó. De modo que cuando el cáncer de vesícula biliar se propaga al hígado o a cualquier otro sitio, aún así se llama el cáncer de vesícula biliar. No se llama cáncer de hígado a menos que se origine en las células del hígado. Gracias.